Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenos días, tardes, noches. Como siempre decimos, dependiendo del espacio, el lugar y la hora en que usted pueda escuchar este mensaje o esta enseñanza. Continuando con este maravilloso estudio del libro de Apocalipsis, vamos ya a entrar a mirar todos esos capítulos, versículos que nos habla esta revelación maravillosa. Y espero, como siempre he manifestado, que con sencillez pueda darles a conocer mucho más acerca de este tema o fortalecer aquello que ya usted conozca o darle nuevas ideas para que usted todavía amplíe el conocimiento que tiene al respecto de este libro, que si bien es cierto, si no lo estudiamos a la luz de la misma palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos decir lo que realmente no es. Por eso hay tantas y diversas posiciones al respecto con relación a este maravilloso libro. Bien, vamos entonces a entrar a estudiar. No gasto nunca afán para enseñar porque no se trata de terminar el libro ya, sino de que realmente podamos entender muchas cosas que hay en este maravilloso libro. El versículo central, como les dije la vez pasada, es el versículo 19 del capítulo 1. ¿Y por qué lo llamamos o lo denominamos o determinamos como versículo central? Porque precisamente nos habla de tres aspectos, que son las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder pronto, es decir, pasado, las cosas que has visto, las cosas que son presente y futuro. Es decir, que este libro contiene una visión o una vista hacia el pasado, una vista en el presente y una vista hacia el futuro. Y lo lindo de este libro es que parece ser que también se mantiene en ese presente, ¿sí? Mirando el pasado, pero también se mantiene en un presente continuo desde que se escribió y obviamente hacia el futuro de lo que va a suceder. Pero esas cosas que son, que era el presente que Juan estaba viviendo, sí, parece ser que se mantuvo o se mantiene durante todo el tiempo, la época, la era o el periodo de la gracia, porque vamos a estar mirando en esas cosas que son, cómo en la actualidad esas siete iglesias, enseguida vamos a hablar esa división de ese libro, esas siete iglesias las vemos patentemente durante todo el tiempo de nuestra vida y en nuestra actualidad las vemos reflejadas, esas clases de creyente o esas clases de congregaciones que se ven durante todo el tiempo. Muy bien, dice el versículo 19, entonces, escribe las cosas que has visto, por eso es pasado, las que son presente y las que han de ser después de esta, es decir, después de las que son, ¿sí? Entonces, las cosas que has visto están en el capítulo 1. Las cosas que son el presente que estaba viviendo Juan, las encontraremos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, donde le hablan los mensajes a las siete iglesias. Y las que han de suceder o de ser o suceder pronto, las encontramos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Esos son los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Vamos entonces a hablar en la primera parte, es decir, vamos a hablar del capítulo 1, que son las cosas que has visto, que fue lo que Juan había vivido o estaba viviendo en ese entonces que recibe la revelación. Ok, vamos a mirar entonces los versículos 1 en adelante. Empecemos con el versículo 1. Y el versículo 1 nos habla de una revelación que es de Jesucristo, recibida por el Padre y declarada a su siervo Juan por medio de un ángel. Mire las cosas que hay en el primer versículo, ¿cierto? Y lo vamos a leer, dice, la revelación de Jesucristo, es algo directamente que Jesús entrega, da, que Dios le dio, o sea, el Padre recibe del Padre, para manifestar a sus siervos, en este caso se la dio a conocer a Juan y Juan obviamente se la da a conocer a las iglesias.
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dígase bien esta palabra, pronto. Esto ya está mucho más pronto de lo que usted y yo podamos pensar o imaginar. Es decir, las cosas que van a suceder, las del futuro, estamos a punto de iniciarlas. Estamos a punto de entrar al capítulo 4 de Apocalipsis. Para que me escuche bien y para que se vaya haciendo una idea de dónde nos encontramos nosotros realmente con relación a los tiempos proféticos. ¿Por medio de quién? De un ángel, ¿cierto? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como ya miramos, esta revelación la recibe efectivamente el apóstol Juan, el discípulo amado. La palabra revelación es la traducción de la palabra griega apocalipsis, que significa descubrir, como ya lo hemos hablado, o develar, develar, quitar el velo, ¿cierto? Una realidad que no había sido antes recibida. Quitar el velo. Recordemos que ya les mencioné en la introducción que a Daniel se le dijo cierra las palabras, sella las palabras, pero a Juan se le dice abre las palabras. Y por eso esta palabra revelación es develar, quitar el velo, ¿sí? Ya también le di una explicación al respecto, ¿sí? Esta revelación de estas cosas que no habían sido todavía percibidas, que no habían sido dadas a conocer, se la dio obviamente Dios. Sabemos que el Padre es quien revela los misterios y no porque Jesús no sepa las cosas. Él mismo, y ya lo hemos estudiado en la Trinidad de Dios, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero la divinidad tiene algo maravilloso y es que hay un orden perfecto, a ver, ¿qué palabra usar? Existe un ejemplo maravilloso en lo que tiene que ver la autoridad, la sujeción, el respeto, ¿sí? En la divinidad para enseñárnoslo a nosotros. Y allí nos muestran cualquier cantidad de cosas porque no tienen celo, no tienen envidia el uno del otro, no como nosotros que a veces en un mismo ministerio nos vamos creyendo mejor que el otro, más que el otro, porque de pronto tenemos cierta habilidad o cierta capacidad, entonces ya nos vamos creyendo superior y vamos sacando pecho como que somos nosotros mejores o más importantes que el resto. No, en la divinidad hay un ejemplo maravilloso para nosotros de humildad, de sencillez, de autoridad, de sujeción, de respeto, que entre ellos no están peleando por quién muestra al hombre que sabe más o sabe. No, no, ellos son la divinidad, ellos son Dios, ¿sí? Y como Dios saben absolutamente todas las cosas, pero nos dan un ejemplo maravilloso a nosotros, el Padre revelarle al Hijo y el Hijo recibirlo, aceptarlo y enviarlo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cierto? Entonces, el Padre revela los misterios y nos dan ese ejemplo a nosotros y nos dan también que las cosas de Dios tienen un orden, de que Dios es un Dios de orden y Dios no hace las cosas por hacerlas ni tampoco está compitiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No como nosotros, le repito una vez más. Y para ello vamos a mirar Daniel capítulo 2, versículos 28 y 29, cómo el Padre muestra siempre la revelación de las cosas misteriosas o de los misterios. Dice, hablando Daniel al rey Nabucodonosor, le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te midieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, ¿cierto? Sabemos que el único que conoce los pensamientos es Dios. Y recordemos que Jesucristo sabía los pensamientos de los hombres. Por eso hablamos de que Jesucristo es Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, estos pasajes que leo fuera de Apocalipsis, son una referencia como para sustentar algo, por eso no me voy a detener, muchas veces no me voy a detener en aquellos pasajes externos al libro de Apocalipsis, porque
Vamos a estudiar obviamente ese libro de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a tener que analizar también muchos aspectos de Daniel porque Daniel y Apocalipsis van de la mano. Pero en este caso solo para mostrar que el Padre, que Dios revela los misterios, muestra los misterios, ¿cierto? En San Juan capítulo 8 versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo. Jesús siempre mostró una sujeción y un respeto hacia el Padre, no haciendo lo que a él le placía, sino lo que el Padre le había dicho que hiciera. Nosotros, aún nosotros mismos, que tenemos un orden dentro de la congregación y a veces manifestamos ciertas cosas y cada quien a veces hace como le da la gana. No nos gusta sujetarnos, no nos gusta respetar y a veces si sentimos que tenemos más capacidad o más habilidad, incluso pasamos por encima de los que están puestos por autoridad. O a veces hacemos cosas, decimos cosas sin que la persona que es la autoridad que tenemos realmente nos los haya atribuido, nos los haya autorizado. Entonces mostramos un irrespeto hacia la autoridad. Pero no es el tema, sin embargo, valga la necesidad o el momento para una vez más decirle a usted, aprenda a respetar la autoridad y a sujetarse a las autoridades espirituales, autoridades civiles, en fin, como también ya lo hemos enseñado en otras prédicas, ¿sí? Entonces, en San Juan capítulo 12 también, en el 49 y 50, mire las palabras de Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, qué lindo, ¿cierto? Y a veces que nosotros hablamos más de la cuenta, ¿sí? Hablamos no solamente por nuestra propia cuenta, sino más de la cuenta. Decimos más de lo que deberíamos decir y luego terminamos quedando mal con la gente por hablar más de lo que debemos hablar. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así debería ser siempre nuestra vida, como Dios ha mandado, no como nosotros nos parece o como nuestra opinión parezca ser mejor. Para nada. ¿Sí? Ahora, volviendo al versículo 1 que estamos allí, dice que esta revelación entonces de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que debían suceder pronto y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿cierto? Ya está claro. Sin embargo, vamos a confirmarlo nuevamente de que Juan es el que recibe esta revelación. Y vamos a leer el versículo 4 del capítulo 1, el versículo 9 del mismo capítulo, el 21:2 y el 22:8 y 9. En todos estos versículos se relaciona que Juan recibió esta revelación y fue Juan el discípulo amado, no Juan el Bautista, ni ningún otro Juan, ni Juan Marco, no, Juan el discípulo amado. Dice el versículo 4 del capítulo 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba allá en una isla como reo, como preso, por causa del evangelio, por causa de la predicación de la palabra, no por delitos, no por cosas que hubiese hecho fuera de la ley, sea terrenal, mucho menos de la ley bíblica. Era por causa del testimonio. Apocalipsis 21:2 dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Recuerda, ahorita estoy leyendo solo esto. Más adelante vamos a analizar todos estos versículos que ahorita le tomo como referencia para sustentar que es Juan el que recibe esta revelación. Capítulo 22, versículo 8 y 9 de Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y esto es importante, como este versículo está demasiado lejos, voy a tomar la oportunidad para decirle a usted que de pronto le rinde culto o adoración a los ángeles que no está permitido.
los ángeles verdaderos, o no, los ángeles verdaderos, no, los ángeles de Dios, porque obviamente los ángeles caídos también son verdaderos, ¿sí? Pero no son ángeles que agradan a Dios. O sea, aunque Dios tiene el control sobre ellos, ellos no son de los ángeles que están allí adorando a Dios, rodeando, cumpliendo allá con todo lo que Él está mandando. Aunque los demonios, que son ángeles caídos, ellos obedecen a Dios también, ¿sí? Pero me refiero al grupo que no se dejó arrastrar por Satanás, ¿ok? A ese grupo de ángeles todavía buenos, ¿sí? Que se están al servicio netamente de Dios y que obviamente no están en oposición o en rebeldía hacia Dios. Mire lo que hace Juan, ¿cierto? Juan, o sea, como cualquier nosotros ser humano, seguramente si no tuviéramos este conocimiento de la Biblia, se nos apareciera un ángel, seguro nos postraríamos también para adorar semejante momento tan majestuoso, ¿cierto? Y mire, Juan lo que hace, ¿cierto? Juan dice que se postró para adorar a los pies del ángel, ¿sí? Que le mostraba estas cosas, que era el ángel que Jesús había enviado. Pero el ángel le dijo, dice versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Mire, los ángeles son consiervo nuestro, es decir, que están para el servicio de Dios como lo estamos nosotros y que estamos y están para también ayudarnos a nosotros en el servicio a Dios cuando Dios así lo estime pertinente. Dice, ¿por qué no lo hagas? Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aleluya. Miren, un ángel que no está al servicio de Satanás, vuelvo y repito, Dios controla todo y le sirven a Dios, pero sabemos que Satanás tiene un montón de ángeles y demonios a su servicio también. Los ángeles que no están al servicio del diablo nunca van a permitir que se les adore, ¿sí? Pero los demonios van a buscar siempre adoración. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha querido tomar el lugar de Dios y ser adorado, ¿sí? Por eso usted y yo no podemos invocar a que los ángeles hagan esto por nosotros. Nosotros tenemos que invocar es a Dios y Dios sabrá a qué ángel envía para que esté a nuestro favor, ayudándonos, defendiéndonos, en fin, todo lo que la Escritura nos enseña. Entonces, no podemos adorar los ángeles, así que cuando usted, amigo, que puede ver este video, de pronto usted tiene en su casa un altar hacia Gabriela, Miguel, en fin, a los diferentes ángeles que allá en su tradición le enseñaron, déjeme decirle, usted no está adorando a ángeles de Dios, sino a demonios. Aparte de eso, esas imágenes, Dios también las rechaza. Así que deje de adorar ángeles y de estar pidiéndole a los ángeles que lo guarden, que lo protejan. Nosotros le pedimos a Dios y Dios envía a sus ángeles a que nos guarden, a que nos protejan como Dios quiera y a quien Dios quiera enviar. Solamente quería dejar esta pequeña connotación al respecto. Los ángeles de Dios no piden adoración y no permiten que se les adore. Los demonios son felices recibiendo adoración. Entonces vemos que esta revelación es dada a Juan, el discípulo amado de los 12 apóstoles, enviada por medio de su ángel. Ahí mismo en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en este aspecto quiero resaltar algo interesante. La vida de Jesús siempre estuvo rodeada. Cuando estoy hablando de Jesús, estoy hablando de su humanidad, ¿ok? De su encarnación. Porque Jesús es eterno y al ser eterno siempre también ha estado rodeado de ángeles, como la misma escritura nos deja ver, ¿cierto? Pero su vida encarnada, su vida humana, siempre estuvo rodeada de ángeles. Antes de nacer, durante su nacimiento, después de su nacimiento y aún en su regreso nuevamente al cielo. Y obviamente desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él es Dios y desde el momento en que crearon los ángeles siempre han estado alrededor de ellos adorándolo, ¿sí? Entonces, mire, un ángel
anunció el nacimiento de Jesús. Para ello, rápidamente voy a leer estos versículos para sustentar esta idea que estamos dando. No voy a profundizar en ello porque obviamente nunca acabaríamos. Pero mire, un ángel anunció el nacimiento de Jesús. Mateo 1 del 20 al 24 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Estamos hablando de José, el esposo de María. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Sabemos que José entró en un momento difícil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo así que María está embarazada? Y si él no había estado con ella, seguro que se puso a pensar que María le había sido infiel, había quedado embarazada de otro hombre. Y él la amaba tanto que no quiso difamarla, ¿sí? Y pensó dejarla en secreto antes que divulgar que estaba embarazada. Eso es un amor genuino, verdadero. Qué lindo que nosotros aprendiéramos también de eso. Pero bueno, no es el momento de tratar. Pero mire, qué interesante saber que este hombre quería dejarla en secreto, pensando que quizás ella le había fallado, ¿cierto? Porque al estar embarazada y él nunca haber estado con ella, eso es lo lógico, y la naturaleza y la razón nos enseña que obviamente tuvo que haber estado con alguien. Pero como esto no era naturalmente la concepción de Jesús, sino algo divino, algo que venía del cielo, el Señor envía un ángel en sueños a José para que él comprenda que es que María no ha estado con ningún hombre, sino que lo que estaba engendrado en ella había sido milagrosamente por el Espíritu Santo. Sí, ya él se despierta y por eso va y la recibe, y ya no pensó en dejarla secretamente. En Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante, dice lo siguiente: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. También está contando acá, no solamente Mateo sino Lucas lo cuenta, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo tan extraño estaba recibiendo María? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Concebir, ¿sí? Concebir no es dar a luz, ¿ok? Concebir es quedar embarazada. Ya quedó embarazada divinamente, pero no dio a luz milagrosamente. Ya dio a luz como una mujer. Cualquier mujer da a luz, así dio María a luz. Es decir, no fue que ella quedó embarazada por un milagro y por un milagro, ¡pum!, salió Jesús de la nada y María quedó virgen todavía. No, cuando ya nace, cuando ya da a luz, obviamente lo que es la virginidad de una mujer inmediatamente se va, ¿sí? Por eso, para usted que cree que María es virgen, por siempre virgen, es una idea, mire, científicamente, médicamente errada y equivocada. ¿Sí? Y con eso no estoy difamando de María para que no me malinterprete, porque nosotros, los verdaderos cristianos, amamos a esa mujer como amamos a Pablo, a Pedro, a todos los hombres y mujeres de Dios que la Biblia nos narra. Pero no le pedimos nada ni a Pablo, ni a Pedro, ni a María, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos murieron y ellos esperan la resurrección. Y la palabra nos impide invocar a los muertos. Bueno, pero tema de otra oportunidad o de otra enseñanza, ¿sí? Entonces, dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. Recuerde que en este versículo está la Trinidad maravillosa del Señor. Sí, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Miremos entonces que el ángel anuncia precisamente la concepción de Jesús. Pero también los ángeles anunciaron en el momento en que él nació. En Lucas 2, del 8 al 14, dice que habían pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, más ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un ángel también fue usado para salvar la vida de Jesús cuando era niño. Por causa del tiempo, su pasaje no lo voy a leer, pero se los voy a dejar para que usted los estudie. En Mateo capítulo 2, versículo 13, encontramos que a José se le aparece en sueños un ángel para que se llevara a Jesús y a María a Egipto para salvarlo, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Un ángel también fue usado para que Jesús retornara a Israel después de la muerte de Herodes. Ahí lo encuentra también en Mateo 2, del 19 al 21. También el ángel le aparece a José y le dice, vuélvete nuevamente, toma al niño, toma a María, vete para Israel, porque ya los que procuraban la muerte del niño han muerto. Los ángeles le sirvieron también a Jesús cuando él ayunó 40 días. Recuerden allá cuando él está en la tentación, en Mateo capítulo 4, versículo 11, el diablo le presenta las tentaciones y Jesús le dijo al Señor, tu Dios adorarás y él solo servirás, y él le dejó y se fue, y en ese momento vinieron ángeles y le servían. También un ángel apareció para fortalecerlo en su angustia cuando él estaba a punto de ir a la cruz, es decir, antes de su muerte. Se lo puede ver usted en Lucas capítulo 22, del 41 al 43. Dice que él se apartó como un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar y le decía al Padre que si era posible pasara esa copa de él, pero que no se hiciera su voluntad sino la de él, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ángeles estuvieron presentes el día de su resurrección. Usted lo puede leer en Mateo 28, del versículo 2 al 7, cuando allá hay un terremoto, se corre la piedra, las mujeres van al sepulcro y se ponen a llorar, y los ángeles aparecen y le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Bueno, usted conoce, y le dice, ellos le dan la noticia a las mujeres de que él de que él ha resucitado, ¿sí? Ángeles también estuvieron presentes el día en que él fue llevado al cielo, en que ascendió al cielo. Esto lo puede leer usted en Hechos capítulo 1, del versículo 9 al 11. Los discípulos estaban allá reunidos, viéndolo, fue alzado arriba, lo recibió una nube que los ocultó de los ojos, y estando ellos ahí, todos perplejos, aparecieron dos varones con vestidura blanca, los cuales le dijeron, varones Galileo, porque estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le he visto ir. Pero también ángeles acompañarán su retorno, su regreso. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que la vida de Jesús siempre estuvo acompañada de ángeles, y eso nos muestra también que Él es Dios, porque los ángeles siempre están alrededor de Dios en todo momento y en todo tiempo para todo su servicio. Espero que esta corta enseñanza sea de bendición para su vida, la pueda compartir, suscribirte también, activar ahí la campanita para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas. Recuerda que también el día de ayer hubo una gran señal en los cielos, un eclipse, a la vez que se
Daba también a conocer los resultados de las elecciones de los Estados Unidos y cosas difíciles se vienen. No crea que esto ya terminó, no crea que la pandemia pasó. Esto, cosas peores todavía se vienen y aún se dice que con relación a la pandemia todavía vienen meses muy complicados y difíciles. Que Dios te bendiga, un abrazo grande a la distancia. Recuerda, Cristo viene pronto. Shalom y Maranata, que quiere decir paz, y Cristo viene. Amén.